Como les estaba diciendo, vamos a hacer un recuento de esta perspectiva que hemos planteado la hora anterior. Vamos a cerrar esta idea. Y de ahí vamos a hacer un análisis nuevamente. Vamos a hacer un análisis nuevamente de la línea del tiempo sobre la historia en cuanto a la conquista europea. Parece que está fluctuando un poco mi internet, así que aquí sí. Si ven ustedes en recortado, lo que sea, apaguen nomás la cámara. No hay problema, porque veo que está fluctuando por alguna razón. Vamos entonces a complementar. ¿Dónde nos quedamos? Causas de la infelicidad. ¿Sí? Aquí nos quedamos. ¿Cuáles eran las causas de la infelicidad según lo que decía Bertrand Russell? Primero, la competencia. Claramente lo que es la competencia, ¿sí? Eso puede causar infelicidad. El aburrimiento. ¿Por qué será que el aburrimiento nos genera infelicidad? Y aquí era lo que un poco les planteaba. Para alcanzar la felicidad, nosotros nos cuestionábamos y decíamos que para alcanzar la felicidad realmente debe alcanzarse, o que ustedes planteaban que puede alcanzarse a través de lo que hacemos, de lo que nos gusta, de lo que nos planteamos. Pero yo les decía, a la larga esto puede generar este aburrimiento. Uno de los problemas que generan principalmente infelicidad, según lo que también plantea Russell, es esta perspectiva del aburrimiento. ¿Qué es lo que más les aburre a ustedes? Además de la clase de historia, filosofía, ciudadanía. ¿Qué es lo que más les aburre? Así ya, quien quiera hablar, cualquiera que desee. ¿Qué es lo que más les aburre? Sean honestos. No hay problema si usted dice tener clases, no hay problema si usted dice tener historia, no hay problema, pero cuente, ¿qué es lo que les aburre? Nada, Licen, porque mientras estoy en la clase, estoy en el teléfono. No, ¿qué les aburre? Vamos a ver, señor Granizo. Steven Granizo. No por el celular, no me mande mensaje. Cuénteme aquí, ¿qué es lo que más le aburre? Ay, sí, no me va a decir, no sé, Licen. Cuénteme, ¿qué es lo que más le aburre a usted, desde su punto de vista? No hay problema. Lo que usted quiera decir es aceptable. No me diga, son tantas cosas que no sé qué escoger. Unita, cuénteme, ¿qué les aburre? ¿Si se me escucha o no se me escucha? Por ahí, ¿sí? A ver, Steven, rápido, cuénteme. Si no se nos va el tiempo. Aunque sea en el chat, ponga ahí. ¿Qué les aburre? Todo, creo. Angeli, ¿qué le aburre a usted? Quedarme en la casa. Quedarse en la casa, no poder salir. Ajá, sí, eso. Bueno, ya vamos viendo. José, ¿qué le aburre? Rapidito. Los juegos cuando ya pasa un montón de tiempo. Los juegos. O sea, usted no puede jugar 20,000 veces el mismo juego, ¿ya? Vamos a ver, Emilia. Los momentos incómodos, cuando se quedan en silencio las personas. ¿Eso le aburre o le incomoda? No es lo mismo Me aburrir. aburre, porque no me hacen conversa. Ah, ya, cuando no conversa, entonces le tocará a usted conversar más en la clase. Vamos a ver una opinión más.
Sheila, ¿qué le aburre? Su clase listen, ya, pero cuénteme, dígame usted mismo. Aburre estar en la casa. Estar en clases. ¿Qué podemos hacer para... Estar en la casa sin hacer. Ah, estar en la casa, ya, no hay problema. No sé por qué le tienen miedo a decir lo que les aburre. A la larga, nosotros vivimos dentro de estos procesos. Dentro de estos procesos en los cuales no todo puede ser felicidad, ni todo puede ser alegre. Hay cosas que nos aburrirán y tendremos que hacerlo necesariamente. No les pasa solo a ustedes, nos pasa a todos. ¿Cómo conllevar ese momento de aburrimiento? Es lo importante. No sacando el teléfono, obviamente, sino cómo conllevar las cosas que tengo que hacer y que se van a presentar en algún momento de la vida. La fatiga, uno de los elementos que nos lleva a la infelicidad, propiamente la fatiga, el exceso de trabajo, la sobrecarga de actividades, muchos deberes, muchas cosas que hacer, nos llevan a esta infelicidad. ¿Qué debemos hacer para solventar realmente el ámbito de la fatiga? Organizarnos. La organización es sumamente importante. Obviamente no todos nos organizamos de la misma manera, ni todos enfrentamos el estrés y la fatiga de la misma manera. Propiamente depende mucho del criterio, de la postura, de la forma en la cual nosotros enfrentamos la realidad. La envidia. Plantea Russell también que una de las características más lamentables de la condición humana es el ámbito de la envidia, que permite que las personas realmente estén preocupadas de elementos que no interesan o de cosas que realmente no interesan. Pensar en las demás personas es pensar en esta consideración de la posibilidad del compartir, de tener algunas consideraciones en cuanto a la convivencia, pero no en cuanto a este sentido. Finalmente, el sentido de culpa. Ahí vemos a una persona cargando una piedra. ¿Alguien ha escuchado tal vez el mito de Sísifo? Los griegos contaban que Sísifo se le condenó a todos los días a subir una piedra por una montaña. Podemos creer que en ese caso no era libre, ¿no es cierto? Porque estaba condenado a hacer eso todos los días. ¿Cuál era el objetivo de esta persona? Llevar la piedra hasta la cúspide. Cuando estaba cerca de llegar a la cúspide, a la cima de la montaña, los dioses le empujaban la piedra y tenía que volver a comenzar nuevamente. Eso es a veces cuando nosotros tenemos ese sentido de culpa que nos oprime, que no nos deja seguir avanzando. ¿Qué hizo Sísifo para solucionar este inconveniente? Antes de llegar a la cima, él mismo botaba la piedra y volvía a comenzar. ¿Qué quiere decir? Nosotros tenemos la forma de solventar los problemas, de solventar lo que vamos nosotros llevando encima. Solo depende de nosotros generar una reflexión hacia alcanzar la felicidad. Condiciones sociales para la felicidad. La satisfacción de las necesidades básicas. No puede olvidarse las necesidades básicas. No podemos pedirle a una persona que no ha comido que sea feliz. Es imposible esa consideración. La garantía de los ejercicios de los derechos. No podemos pedir a una persona que se le ha violentado los derechos que sea feliz. La equidad social, cuando todos podemos alcanzar por lo menos las necesidades básicas y alcanzar nuestros derechos, las opiniones y demás, entonces hablamos de equidad. Cuando le damos a cada persona lo que necesita, en función de su propia necesidad. Son algunas de las condiciones que se deben dar para que la felicidad realmente pueda plasmarse o que pueda guiarse. Entonces, hay elementos básicos para la felicidad dentro de la sociedad. No podemos pretender una sociedad esclavizada y que esas personas sean felices. Bien,
nos quedamos con esta consideración. ¿La sociedad actual brinda condiciones para una vida feliz? ¿Qué creen ustedes? ¿La sociedad actual, el ámbito actual, brinda condiciones para una vida feliz? Vamos con unas 2 respuestas y continuamos ya con el ámbito propio de la historia y nuestro resumen general. ¿Qué creen ustedes? ¿Podemos nosotros en la actualidad ser felices? Estamos sobrecargados de aburrimiento, al parecer. Estamos cansados, no solo de la clase, sino de todo este sistema y esta realidad que se viene presentando. ¿Nos presenta la realidad, la sociedad, condiciones para ser felices? ¿Qué opinan? ¿Qué dicen ustedes? Alexander, ¿qué opina usted? ¿Me puede repetir, por favor? Lo que está ahí en la pantalla. No creo, Listen, ¿Por? porque supongo que antes era un poco más sencillo y ahora pienso que nos complicamos por pequeñeces de lo que podríamos resolver de una manera fácil. Bueno, ahora planteémonoslo así. Y nosotros por lo general pensamos esto, ¿no? Antes no había coronavirus, ¿sí? Pero antes no tenían vacunas. Entonces, no es que sea más fácil. Antes existía la peste, no había vacuna para eso. La viruela. Antes nosotros suponemos era más fácil, pero nosotros vivimos por lo menos en una sociedad con ámbitos en los cuales podemos seguir en clase. ¿Qué pasa en la antigüedad donde solo un grupo iba o aprendía? Es muy subjetivo esto de antes era más fácil, ahora es más difícil. ¿Sí? Todas las épocas de la historia, como ustedes han visto dentro de la historia y dentro del ámbito de historia, todas las épocas tuvieron sus complicaciones. En la época colonial, si usted no era blanco, mestizo, con dinero, no podía acceder a trabajo. No creo que haya sido más fácil. Pero de todos modos, nosotros tenemos en mente eso. Y es justamente llevar a cuestas esta consideración. Ahora es más complicado, es más difícil, no se puede conseguir trabajo, no, qué sé yo, cualquier consideración. Este sentimiento de culpa debe irse desligando para alcanzar una felicidad. ¿Alguna duda, pregunta, inquietud sobre esta finalización, sobre el tema que vimos y que lo complementamos en este momento? Dice, Sí. ¿me puede repetir la parte del sentimiento de culpa, por favor? Claro, cuando nosotros sentimos culpa, es decir, yo hice algo y siempre estoy pensando en eso y me agobia, me genera problemas, es como llevar esta piedra a cuestas. ¿Qué debo hacer? Debo liberarme. Todos tenemos problemas, todos tenemos inconvenientes, todos a veces nos hemos peleado con alguien en la misma familia, nos hemos encontrado con las demás personas de mala forma, por decirlo de alguna manera, y realmente nos va generando eso culpa en nosotros. No debía haber cambiado, no debía haber hecho esto, debía haber hecho de otra forma, debía haberlo planteado de otra manera. Y eso va generándose como una culpa. ¿Por qué yo lo relacionaba con el mito de Sísifo? Porque a Sísifo también se le planteó la misma perspectiva. Usted tiene que llevar a cuestas de esta piedra y no tiene otra opción. Y el objetivo es que llegue a la cima. Antes de llegar a la cima, entonces le botaban la piedra. No era libre supuestamente de elegir. Cuando nosotros tenemos culpa por algo, nos agobia tanto que parece que no tenemos otra opción que seguir pensando en lo mismo. Sísifo decide, antes de llegar a la cima, botar él mismo la piedra. Y es lo que debemos nosotros hacer, liberarnos de este sentimiento de culpa que nos genera la sociedad, la realidad. No quiero decir que no se pregunten ni se cuestionen sobre las cosas. No quiero decir que vivan de forma ligera. No, sino que hay cosas
que realmente no pueden cambiarse. Hay cosas que nos han afectado y no pueden cambiarse. Debemos asumirlas. Ese es el sentimiento de culpa, ¿sí? ¿Alguna otra duda, inquietud? ¿Preguntas? Con eso estamos nosotros realmente cerrando ya esta consideración. No se decepcionen por lo que hacen. Además, se decepcionen por lo que ustedes hacen. A veces nosotros pretendemos que la realidad debe ser como nosotros queremos. Esperamos que todo se dé como nosotros queremos. Y cuando no se da, o cuando se da al revés, tenemos esta culpa de hubiera mejor hecho esto, no hubiera realizado lo otro. La vida es corta para pensar en eso, ¿sí? ¿Alguna duda, pregunta, inquietud, cuestionamiento, crítica, crisis? Espero que les genere inquietudes lo que he planteado en esta clase. Como les decía, vamos a ir cerrando. Ya realmente lo que nos interesa es revisar esta perspectiva en historia. Hemos visto estos elementos, ¿sí? ¿Con qué vamos a concluir, como les decía yo? Vamos a hacer una línea del tiempo. Esto sí ya lo vamos a tratar de copiar. Voy a realizarlo aquí. Una línea del tiempo sobre lo que hemos visto en esta sexta unidad. Para complementar todas estas ideas, y hemos visto algunas cuestiones, pero es importante complementarlas. ¿Con qué iniciamos realmente nuestro análisis de la historia en cuanto a la conquista europea en América Latina? Se inicia realmente desde 1492. Este es el punto inicial de nuestro análisis. De una u otra forma no hemos hablado de descubrimiento de América porque no existe tal cosa. América existía, no es algo que se descubrió como si descubriéramos la gravedad, sino que es propiamente la llegada de los españoles. Esta llegada de los españoles es un punto inicial sumamente importante, porque va a cambiar toda la cosmovisión de lo que hemos estado revisando al principio. Recuerden ustedes que hemos visto el Paleolítico, el Neolítico, las grandes civilizaciones antiguas, las civilizaciones mayas, incas, aztecas, es decir, un sinnúmero de civilizaciones, de realidades históricas que han tenido su propio inicio, su propio bagaje histórico. Pero la llegada de los españoles, sobre todo para nuestro territorio, es una ruptura. La ruptura del pensamiento inca y la incursión de una nueva cosmovisión y la implantación de esa cosmovisión a través, sobre todo, de la religión. Para el siglo XVI, veíamos que se venía dando un elemento relevante. El proceso o inicio del proceso de evangelización. Llegan directamente aquí a Sudamérica. Sabemos que para 1492 es la llegada. 1492 es la llegada de Colón, es la llegada de los primeros emisarios a el territorio americano, pero para la conquista del territorio americano llevó tiempo, no es algo tan sencillo. Durante el siglo XVI se va dando esta incursión hacia el sur de América y principalmente un elemento que nosotros revisamos, evangelización. Este elemento es sumamente importante, la evangelización. La evangelización realmente la podemos y la debemos considerar como un elemento sustancial para el dominio de los pueblos. Ahora, posteriormente, podemos nosotros considerar que otro elemento sustancial, y como ustedes pueden ver, ya estamos relacionando todo lo que hemos visto,
es la llegada de Andrés Mangaché Esmeraldas en 1543. Se generó la incursión de varios grupos afros en nuestro territorio. Se implementó a estos grupos por las necesidades que nosotros ya conocemos. La fundamental o la necesidad más elemental fue realmente la necesidad para las plantaciones. Dentro de esta incursión se llevó a personas afrodescendientes principalmente a Centroamérica. Entonces llega de Nicaragua Andrés Mangaché huyendo de la realidad que se le va presentando. Y así se conforma la primera colonia o primer cacicazgo en Esmeraldas de un grupo afro. A la par, dentro de esta consideración, yo lo voy a poner así, pero voy para abajo. En 1553, se ve, 1553, llega a la par a Esmeraldas Alonso de Illescas. Sabemos muy bien que Alonso de Illescas arriba a Esmeraldas por una casualidad. El barco en el cual se transportaba encalló en Esmeraldas y pudieron escapar de este sector. Vemos algunos elementos. Nosotros lo hemos visto indistintamente, no hemos visto en cuanto a fechas, es decir, no hemos seguido cronológicamente por los temas, pero al finalizar es importante tener en cuenta esta cronología para ir complementando las perspectivas que estamos nosotros observando aquí en clase. Eso para tomar en cuenta. 1553, directamente para el siglo XVII y obviamente siglo XVII y XVIII, se va dando la extirpación de idolatrías. Extirpación de idolatrías. No se olviden, siglo XVI de 1500 a 1600, siglo XVII de 1600 a 1700, por si acaso. Durante este siglo se dan realmente algunos procesos, la extirpación de idolatrías, la conformación propia de estos territorios, la crisis económica. Se van dando algunas perspectivas importantes que vienen generándose hacia la independencia en el siglo XIX. Decimos entonces siglo XVII, siglo XVIII, que se va dando este proceso de la extirpación de idolatrías, todo el proceso que nosotros hemos venido revisando, siglo XVIII, 1700, 1800, siglo XVII, extirpación de idolatrías. En el siglo XVIII van a haber algunas reformas, principalmente y sobre todo la consideración que nosotros puntualizamos en cuanto a la esclavitud. Recordemos un poco la idea de Pedro Vicente Maldonado, que procuró caminos hacia Esmeraldas. Entonces aquí se incentivó la minería.
minería en Esmeraldas, impulsada por Pedro Vicente Maldonado, no se olvide, por el gran científico ecuatoriano que promulgó la perspectiva de generar vías para llegar a Esmeraldas. Y aquí había una confrontación, vemos 1500, siglo en el cual va planteándose esta perspectiva, que se da la evangelización en el territorio de América. En el siglo XVI llegan personas esclavizadas huyendo, pero para el siglo XVIII existían personas libres que venían de los cacicazgos de Alonso de Illescas y de Andrés Mangaché, y personas esclavizadas en Esmeraldas que iban a la minería. Complementando nuestro mapa y ya llegando a los temas que estaremos revisando también en segundo de bachillerato, complementamos esta perspectiva ya con la idea de lo sucedido en el siglo XIX. Para el siglo XIX, entonces, siglo XIX, se elimina la esclavitud, se da la abolición de la esclavitud. ¿Gracias a qué principalmente? Gracias a las independencias de los territorios. Gracias a eso se va dando la abolición de la esclavitud. Específicamente en nuestro territorio hablamos de 1852. Tener una fecha, 1852, se elimina la esclavitud propiamente en nuestro territorio, pero durante toda la independencia de los territorios, sabemos muy bien, Batalla de Pichincha, 24 de mayo 1822, y los demás levantamientos, luchas de independencias estuvieron ligadas a esta abolición de la esclavitud durante todo el siglo XIX. Uno de los hechos que no podemos olvidar y con lo que nosotros estuvimos cerrando, 1870, a pesar de que se eliminó la esclavitud en algunas partes de América, sobre todo en América del Norte, se crearon los zoológicos de seres humanos, o zoológicos humanos. Miren, se elimina la esclavitud, 1852, siglo XVIII. Aún así, para 1870 existieron los zoológicos de humanos, y no solo ahí, sino que posteriormente siguieron existiendo estos grupos de personas que mostraban la realidad de otros grupos humanos que realmente no generaron ningún avance, sino mayormente un retroceso en lo ganado en la abolición de la esclavitud. Con esto hemos cerrado. Este ha sido nuestro bagaje histórico que hemos venido revisando a lo largo de esta materia. Bien, jóvenes, con eso cerramos esta clase.